Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a lo que es los 400 segundos. Bueno, estamos volviendo en este nuevo año, ¿no? Después de unas semanas, con un programa especial, esta vez dedicado a hablar, a conversar un poco sobre Sirena, una de la primera película boliviana que se estrena este 2021. Y bueno, para eso, como siempre, tenemos a Andrés Laguna y Santiago Espinosa, con los que pues vamos a hablar y charlar sobre la película. Bueno, un saludo a todos los que se van a conectar con la página de la Ramona Cultural. Y bueno, comenzamos. Bienvenidos Andrés y Santiago. Gracias, Luchito. Bueno, retomando un poco las actividades en todo y en los 400 también, a pesar de que todavía este no va a ser el regreso regular de los 400, ya vamos a estar anunciando a través de redes cuando reemitimos con regularidad, pero este va a ser como un calentamiento, como un partido amistoso, y creo que justamente en este partido amistoso supongo que vamos a tener algunos encontrones. ¿Cómo estás, Santi? Hola Andrés, hola Lucho. Sí, supongo que va a ser como el partido amistoso entre Bilster y Bolívar del fin de semana, ¿no? Que otra vez el Sergiño los ha hecho enojar un poco a los bolivaristas. Sí, bueno, han empezado las clases y es obvio que intentemos volver con las clases, calendario escolar. Y bueno, en todo caso, esta es una oportunidad que veíamos que podía ser aprovechada para hablar de cine boliviano que está en cartelera porque es algo cada vez más infrecuente, ¿no? Porque las salas están en general bastante pobres desde que han reabierto y los estrenos bolivianos también son esporádicos, ¿no? Por lo menos en salas comerciales. Entonces el estreno además de una ópera prima de un cineasta relativamente joven, aunque ya con una carrera conocida en nuestro medio, era una oportunidad para hablar, para recordarles a todos que seguimos por aquí, vivos, que el coronavirus todavía no nos ha llegado. Bueno, y por lo menos si a diferencia de las clases no vamos a tener un encuentro personal, pero por lo menos a distancia nos vamos a dar el gusto de volver a hablar de esto que nos une, que es el cine. Y, y bueno, y hablar de un estreno boliviano que como dices es tan raro. Y concretamente un estreno bien esperado porque es una película que está en producción hace mucho y que la pandemia ha retrasado su premiere, pero que ahora se puede ver en algunos cines locales y se vio también de manera digital durante un tiempito, ¿no? Y esperemos que viendo la subida de casos la vuelvan a pasar por alguna plataforma, ¿no? Sí, no, en realidad como bueno, en realidad la mayoría o los pocos estrenos en realidad bolivianos que ha habido desde 2019 más o menos hasta ahora son películas hijas de la crisis continuada que tenemos nosotros, ¿no? Primero la política que postergó estrenos como el de esta Sirena, ¿no? Porque Sirena es una película que ya es en 2019, si no me equivoco, en festivales del extranjero, ¿no? En Mar del Plata y en Valdivia, si no estoy mal, y que tenía que estrenarse a lo sumo en 2020, pero bueno, primero la crisis postelectoral 2019, luego esos meses de incertidumbre, de en realidad de espera por la otra crisis del coronavirus ha hecho que tengan que demorar esto más de un año después, ¿no? Pero sí, como decís, es una película espera porque, claro, es también el primer largometraje de un cineasta del colectivo Socavón Cinex, el colectivo que ha producido eh, en realidad, aparte de este otro largometraje que es Viejo Calavera de Kiro Russo y una serie de cortos y mediometrajes que han dado mucho que hablar dentro y fuera del país, sobre todo, ¿no? Festivales de directores como Kiro Russo, el mismo Piñeiro, Miguel Hilari, sobre todo, ¿no? Que es un grupo que ha estado trabajando establemente ya desde hace como una década y que tenía justamente en Piñero, digamos, uno de los realizadores eh, que había buscado más en su propio camino, digamos, hasta que construido sobre todo en cortometraje de ficción, ¿no? Probablemente a diferencia de los otros integrantes que
tiene un pie más dentro de la no ficción y otro más dentro de la ficción. En el caso de Piñeiro, quien por cierto es hermano del escritor Juan Pablo Piñeiro, que es pues, co-guionista de esta película y de otros trabajos suyos, tiene probablemente una afiliación más cercana a la ficción que a la no ficción, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Kiro Russo o Miguel Hilari, ¿no? Sí, de hecho, todos los nombres que has mencionado están implicados detrás de cámara en la peli, ¿no? Y hay un montón de gente muy conocida que ha estado implicada. Carlos Piñeiro en la dirección, Juan Pablo en la, en la escritura, Miguel Hilaria en la producción de campo, Kiro Russo del diseño sonoro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la película venía con buenos pergaminos y además viniendo de un realizador que se destacó muchísimo el cortometraje, no sé, yo creo que todos hemos disfrutado mucho de sus cortos como Muertos de Chaya, Max Hutan, Plato Paceño, Amazonas. Yo personalmente soy un gran fan de uno de ellos, ¿no? De Max Hutan me parece uno de los cortos más hermosos hechos en los últimos 10 años, ¿no? O sea qué lindo corto, ¿no? ¿Te acuerdas de ese corto, Santi? Sí, 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 a mí igual es probablemente lo que más me gusta del trabajo de Piñero, es el segundo corto, ¿no? Después de Marte de Chaya, que claro, en realidad eran los dos primeros trabajos que además, si mal no recuerdo, se hicieron en celuloide, ¿no? Llegaron a trabajar en celuloide, porque eran como trabajos también como de experimentación y de como de formación en el lenguaje y en el mismo soporte audiovisual, ¿no? Piñeros de la generación de cineastas que se han formado, digamos, en la Católica de La Paz, de la que ya hemos hablado varias veces, que probablemente es la que está poblando de estrenos de forma más mayoritaria en el último tiempo, ¿no? Hace poquito hemos hablado de Puerto Escondido de Gabriela Paz, también hemos comentado algún momento los trabajos de, no sé, de Juan Pablo Richter, o el mismo Miguel Hilari, que es la generación esta que ha que se ha formado en la Católica de La Paz y que empezó a trabajar y a estrenar, digamos, cortos, medios y largos en los últimos, como dices, 10 años, ¿no? Y evidentemente, sí, Max Hutan es uno de los cortos más emotivos que yo he visto en el último tiempo, además, que tienen unas imágenes que a mí me gusta mucho porque sabían dialogar con el cine, digamos, más tradicional, más canónico de nuestra infografía, digamos, del grupo Camón, no solo Los Ángeles, sino mismo Antonio Guino, y que de alguna manera conducía inevitablemente a un largometraje, ¿no? Hay una cosa medio curiosa en esto, que me preguntas es como hasta qué punto, digamos, hay como esta condena o esta exigencia de que los realizadores sí o sí tengan que acabar haciendo largometrajes, ¿no? No sé en qué, o sea, yo no soy realizador, no soy cineasta, obviamente sé que en términos de realización, de distribución, de circulación, el largometraje es un producto mucho más estándar, digamos, ¿no? Se puede exhibir en salas comerciales, puede ir a festivales, a diferencia de los cortos o medios que tienen circuitos más restringidos. Pero digamos que el estreno de los primeros largos del grupo, del colectivo Socavón, que es un viejo Calavera y ahora Sirena, es como que probablemente está marcado también una suerte de antes y después en el mismo trabajo del colectivo que se había forjado y había tenido probablemente algunas de sus mejores muestras y picos desde el cortometraje y el medio, ¿no? El único que se resiste hasta ahora a pasar la hora de duración es Miguel Hilari, ¿no? Que es el realizador que trabaja sobre todo en no ficción, en documental. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, como esta suerte de rito de paso que exige trabajar después de varios años en el corto, en el largometraje, ¿no? Que es un formato finalmente mucho más accesible y de pretensión más masiva en alguna medida también que el corto, que llega a ser en muchos casos un secreto muy bien guardado, pero para unos cuantos, ¿no? Sí, has tocado un tema que me parece muy importante, ¿no? Claro, así como los cuentistas siempre se sienten en preparación para escribir su gran novela, los cortometrajistas se sienten como en preparación para hacer
un largometraje y eso creo que es en gran medida, como tú lo decías, por criterios comerciales. Y ese es un enorme problema y habla muy bien de Miguel Hilari que no haya sucumbido a la tentación de decir con un largo sí soy un cineasta o con más de una hora de metraje sí soy un cineasta de veras y si no realmente busca que el metraje se acomode a la necesidad de lo que quieres decir, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil escribir un corto que una novela y hacer perdón, un corto que un largo y un cuento que una novela. Sobre todo cuando son realmente bien logrados, ¿no? Y sería magnífico que tengamos directores que asuman que el corto puede ser igual de extraordinario que un largometraje, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un primer punto para comenzar a discutir. Eh, Sirena, yo creo que es una película que funcionaría mejor como corto, como mediometraje que como largometraje, pero ¿qué piensas tú, Santi? Igual he pensado un poco, no solo en el caso de Sirena, sino en el otro, pero bueno, ahora estamos hablando en la transición que hay, ¿no? De nuestros cineastas, sobre todo forjados en el corto, como el mismo Kiro Russo, Juan Carlos Piñero, o antes Diego Mondaca, ¿no? Que ha estrenado también a finales del año pasado su primer largo, ¿no? Entonces, yo sí a ratos siento que en esta exigencia de pasar largo puede que se pierdan algunas cosas, pese a que tienen más tiempo, en teoría, tienen eh, muchas más condiciones para desarrollar eh, narrativamente, digamos, lo que quieren contar o lo que quieren provocar finalmente en el espectador. A veces les juegan en contra justamente la necesidad de completar o de llegar a los más de 60 minutos que son necesarios para que se considere un largo. Entonces, en algunos casos sí se puede ver que tenemos trabajos que les sobran o que se nota la falta de oficio probablemente, pues, en dirección, pero también en montaje o incluso en la guionización, para prolongar historias que podrían resolverse más, más prontamente, ¿no? Menos metraje. Y es algo, un reclamo que yo he escuchado o leído sobre Chajo y también en alguna medida sobre Sirena, ¿no? Que es un trabajo que podría resolverse y que tal vez hubiese hasta más contundente y en formato de corto o mediometraje, ¿no? Y es algo que me deja pensando, ¿no? O sea, que son temas o problemas, no problemas, pero por lo menos asuntos a resolver que tienen que ver con la propia concepción del proyecto y el oficio de los realizadores para mantener eh, esto que llama este arco, digamos, de atención del espectador para una narración de más largo aliento, ¿no? No sé si te acuerdas de ese capítulo de Los Simpsons, en el que un periódico local invita a Homero a que sea crítico gastronómico y como no puede cumplir con la cantidad de palabras que dice el artículo, termina llenando el artículo poniendo muere Flanders, muere Flanders, muere Flanders. Eh, Cierto. a veces tengo la sensación que para llegar a los 60 y pico minutos eh, hacemos un ejercicio parecido al de Homero, ¿no? Eh, entonces, Homero es un personaje influyente en la cultura popular, pero que no lo sea para el cine boliviano, ¿no? Para el cine en general, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es algo que debería ser motivo también de análisis, de autorreflexión para los propios realizadores, ¿no? Esta transición del corto al largo que parece natural, pero no es tanto así, ¿no? No es que es automática ni natural, sino que necesita Ni también de necesaria, ¿no? ¿qué? Ni necesaria, o sea, no. Sí, supongo que como pues para fines, digamos, de visibilidad del trabajo, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Que los largos siempre van a ser más vendibles, sea el circuito que fuera, digamos, comercialmente o incluso en festivales, que es digamos, que es el caso de esta película, que sobre todo ha circulado en festivales, ¿no? Y aspirar a ganar, digamos,
premios, fondos, reconocimientos, es mucho más plausible si se acomoda a los estándares del largometraje, que es el formato de mayor consumo, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con muchos otros trabajos, ¿no? O sea, que necesitan acomodarse a exigencias del mercado, no necesariamente del mercado mainstream, pero de los mercados a los que apuntan, ¿no? Finalmente son los festivales, eh, las muestras concretas, digamos, ¿no? Yo creo que es un tema para analizar y que Sirena, junto con Chaco, lo plantean, yo creo, de buena manera, es hasta qué punto hay una como suerte de dictadura del largometraje que puede también, no arruinar obviamente, pero sí por lo menos generar ciertas sombras en la obra previa de los realizadores, ¿no? Bien, la película tiene una línea argumental muy interesante, ¿no? O sea, es básicamente cuatro personajes van en búsqueda de un cadáver, de un conocido de dos de estos personajes miembros de la empresa de búsqueda. Bueno, que no es una empresa, ¿no? Es una expresión. En la Isla del Sol, ¿no es cierto? Y evidentemente se dan cuenta que la población donde está el cadáver no quiere dejarlo ir porque creen que es sagrado, ¿no? Y básicamente es este tira y afloja entre los urbanos que quieren recuperar a su muerto y, y bueno, y la población de la Isla del Sol que quiere ritualizarlo, ¿no? Mm. El argumento parece, planteado así, parece muy atractivo, ¿no? Ahora bien, hay muchos argumentos que en el papel funcionan de manera muy atractiva y que cuando se llevan al celuloide ya son, bueno, a las imágenes eh, en movimiento, a las imágenes en el tiempo, ya implican algunas dificultades. Tú en el texto que escribías sobre la película reconocías que hay un personaje más, además de los comunarios, de los que buscan al cadáver, y ese es la misma isla, el mismo lago, ¿no? El paisaje como personaje. Y justamente la película le dedica buena parte de su metraje a retratar a este paisaje en un registro en blanco y negro con una fotografía preciosista, ¿no? Creo que eso es Mm. uno de los puntos que a ti te interesaban mucho, y además el diseño sonoro, ¿no? Con un diseño sonoro muy particular y, bueno, que creo que nos puede permitir comenzar a discutir un poco en la película en sí. Sí. Mm. De hecho, yo he visto la película dos veces. La primera vez que la vi, que en la computadora, digamos, la experiencia, digamos, fue un poco más hostil, digamos, una película en la que me costó entrar, que sí, apreciada, digamos, por sus valores, pero que todavía se me hacía un poco, no sé si en alguna medida va a cambiar el corte, me imagino que no, pero que en la pantalla grande se me ha hecho probablemente mucho más llevadera, ¿no? Probablemente es una película que puede crecer, creo yo, con más de un visionado, pero obviamente eso es algo que es para empezar subjetivo y es algo que no se le debería ni podría pedir a un espectador cualquiera, ¿no? Que la vea más veces hasta que le guste, digamos. Así como Pero como ha sido el caso que conmigo, la digamos. Yo película tengo una primera experiencia que ha sido bastante más moderada, digamos, en cuanto al impacto, y una segunda que ha sido en cines, tal vez también encandilado por la posibilidad de volver a una sala oscura, que ha sido mucho más impactante. Yo creo que la fotografía y el sonido, que evidentemente tiene un cuidado escrupuloso, ¿no? Preciosista, como decía, eh, tiene un impacto mucho mayor a nivel sensorial, obviamente, en la sala oscura y en la pantalla grande, que puede hipnotizar o deslumbrar de manera más contundente al espectador, ¿no? Y probablemente perder de vista algunos huecos narrativos o, o incluso técnicos, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? El visionado en pantalla grande ha sido mucho más efectivo y contundente que la primera vez, ¿no?
No, seguro, la experiencia en una sala siempre tiene su mística en sí mismo, ¿no? Y evidentemente hay películas que van creciendo en uno mismo, ¿no? O sea, hay películas que a mí no me decían mucho la primera vez y la segunda vez me cambiaba la percepción, o al revés. Películas que te parecían muy buenas cuando las viste la primera vez y después ya no eran Sí. tan interesantes. Bueno, esta película evidentemente es una película sensorial, por eso tiene Mm, un cuidado tan grande de la imagen y del sonido y qué sé yo, más que una película puramente narrativa, ¿no? Busca ser una experiencia más que una reflexión profunda sobre algo. Eh, y hasta cierto punto realmente funciona, ¿no? O sea, te muestran al lago como si fuese un territorio casi extraterrestre, ¿no? O sea, más en mm, ese blanco y negro tan, con colores tan contrastados y qué sé yo. Pero ahora, bien, hay una cuestión que a mí me gira, digamos, ¿no? O sea, si bien el Salar de Uyuni se ha convertido en nuestro espacio postal y por favor, y se debería cerrar a cualquier tipo de producción cinematográfica hoy día, el otro es la Isla del Sol. Como tú bien también señalabas, Santi, la Isla del Sol ya salió, es protagonista o es el escenario de muchas películas, ¿no? Desde la gran joya de la corona de nuestro periodo silente, que es Wara Wara, pasando por Ucamau y llegando quizás a mí la película que más me gusta, ha sido rodada en la Isla del Sol, que se llama Cyprès y Loin, que es esta película del 2012, que es tan cerca, tan lejos, de Michel Favre, protagonizada por Carmen Perrin, ¿no? Perrin. Eh, pero bueno, son varias películas que se han hecho en la Isla del Sol y esta es otra más, ¿no? mm. Eh, ¿Hasta qué punto tú crees, o sea, porque a mí es algo que me da vueltas, ¿hasta qué punto tú crees que el elegir un escenario de por sí espectacular no es un poco, no quiero decir manipulador, pero que ya te lleva a deslumbrarte un poco? O sea, ¿sería lo mismo que esta película se ruede en, no sé, en Caracol o que se ruede en la Isla del Sol? Dicho sea de paso, hago un llamado público a los cineastas que quieran rodar en Caracol, que es uno de los lugares soñados para mí del cine boliviano. Creo que podría haber grandes películas en Caracol. Carajo, hace tiempo no paso por ahí. Eh, antes era probablemente el lugar que más conocía de... pues, pertenece a Oruro, ¿no? Caracollo, todavía. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Debe ser el lugar de Oruro que más conocía por todas las paradas de las flotas. No, sí, bien, o sea, filmar en el lago, porque además es el lago y la isla, no hay isla sin lago, digamos, tiene, Sobre todo en tiene de Bolivia, que no entrada hay como que haya islas. un gancho así fotográfico, digamos, bastante efectivo. O sea, probablemente hasta yo podría sacar o filmar un poco con cierto nivel estético eso, ¿no? Obviamente no voy a establecer comparaciones. Quiero decir que el paisaje ahí ya, ya es una gran ventaja, ¿no? O sea, fotográficos, visualmente ya ofrece, digamos, cualidades que un paisaje, digamos, cualquiera o de otra naturaleza como Caracollo o, qué sé yo, o no sé, o Quillacoyo, digamos, no podrían ofrecer en esa medida. Y sí, digamos, yo creo que, aunque el mismo Piñero ha admitido que ha intentado como zafar un poco de ese condicionamiento de postal paisajístico, apelando al blanco y negro, pese a todo, digamos, como la majestuosidad visual, digamos, del lago y de la isla, digamos, no se pierde, ¿no? Sino que crece, porque también la fotografía se esmera en eso, ¿no? Entonces sí hay, digamos, hay esa ventaja de partida. Ahora, ¿hasta qué punto, digamos, eh, las necesidades, digamos, narrativas obedecen, digamos, a la necesidad de filmar ahí? Eso no sé. Yo presumo también que eso tiene que ver, es una especulación, pero no, que también tiene que ver con la forma en que los proyectos cinematográficos bolivianos y de otras partes eh,
necesitan venderse hacia afuera, venderse en un sentido que es inevitable, o sea, las películas en general necesitan venderse cuando son incluso proyectos. Pienso, digamos, en películas recientes, pero pienso en Viejo Calavera, pienso en Chaco, pienso en Sirena, y lo que tienen como estas elecciones paisajísticas, no sé, Viejo Calavera es esa exploración de la oscuridad dentro de las minas que de por sí es llamativa, o Chaco tiene ese descubrimiento de la aridez de un paisaje casi ignoto para quienes no, incluso para los que vivimos aquí, y obviamente en el caso de Sirena es el lago y la isla. Entonces, probablemente tiene también que ver, o sea, yo con la necesidad de cazar un poco a los fondos, a los públicos y a los circuitos que afuera, digamos, apoyan este tipo de proyectos de cine más autoral, digamos, ¿no? Porque de eso dependen también estas películas, ¿no? Al final de los apoyos que reciben, sobre todo afuera del país, ¿no? Y hacia afuera del país, me temo, digamos yo, eh, que una forma de vender proyectos, es igual a título más especulativo lo estoy diciendo, es necesariamente apelar a este tipo de lugares comunes del turismo, digamos, audiovisual, ¿no? De Bolivia, por ejemplo. Buenísimo. Y ahí entramos en un tema que es también delicado, ¿no? O sea, que la selección de espacios y también de formatos tiene que ver mucho con lo comercial, quizás, Mm, ¿no? Y eso nos permite también situar al cine, evidentemente, como una actividad económica, ¿no? mm, Eh, y eso es algo que creo que no hay que olvidar. Bien, en la película igual hay, digamos, una exploración visual, un tratamiento del lenguaje de la imagen eh, muy particular, justamente por esta foto preciosista que tú hacías, y la película no usa muchos medios planos mm, americanos, incluso usa pocos primeros planos, salvo para momentos de tensión, sobre todo hace planos bien abiertos, es decir, la cámara nos muestra paisajes amplios y en los que la belleza del lago se ve interrumpida por los seres humanos que lo irrumpen, que es algo que tú señalabas, o planos de detalle. A mí el plano de detalle es algo que relaciono muchísimo con dos tipos de documentos audiovisuales que son, por un lado, la publicidad. O sea, cuando yo quiero mostrar un producto, hago un plano de detalle. Y por otro lado, con el documental de naturaleza. mm. Eh, ¿Hasta qué punto? Bueno, Plato Paceño, por ejemplo, el corto del mismo Piñeiro, jugaba mucho con el plano de detalle, ¿no? Que parecía casi una suerte de spot gastronómico, hasta que se vuelve y hace un plano más abierto, y qué sé yo, y juega mucho ya con ese mismo lenguaje. Eh, ¿A ti te ha gustado mucho este juego entre plano de detalle y plano abierto? Digamos que puede ser casi como las dos antípodas de los planos, digamos. Mm. ¿Cómo te has sentido cómodo con ese juego entre chiquito y grandote? Yo creo que funciona al principio, pero probablemente se va agotando, ¿no? Yo creo que funciona al principio porque puede, puede tratar de expresar el contraste de los dos mundos que se encuentran ahí, también como de la cuestión minúscula, digamos, de los personajes, con la cuestión súper vasta, digamos, la vastedad, digamos, del lago y sobre todo el lago, más que de la isla, ¿no? Pero probablemente se agota. Y hay una repetición, digamos, que ya puede justamente lindar en esta cuestión, esta como fetichización casi comercial en sentidos publicitarios, ¿no es cierto? O sea, hay, hay imágenes de nuestro, digamos, de nuestro repertorio audiovisual cultural que ya están de tan usadas, que corren el riesgo precisamente de volverse nomás más parte del imaginario publicitario que cinematográfico, ¿no? Asumo que las fronteras entre ambos también pueden ser bastante porosas, ¿no? Y sí creo que y puede llegar un momento en que se torna un poco cansador y repetitivo, ¿no? También presumo, y esto es otro, igual a título especulativo, que
es un trabajo en el que el director de fotografía, que es por lo menos un debutante en cine, está tratando de mostrar sus mejores cartas, ¿no? Está tratando de venderse, otra vez en el buen sentido, de la mejor manera, o sea, trataban de mostrar su talento, su ojo, y probablemente para hacer eso, los planos de detalle y los planos panorámicos son mucho más efectivos que los primeros planos o los planos americanos. O sea, probablemente, salvo que seas Scorsese u otros, hacer arte, digamos, con planos americanos o primeros planos, es mucho más complejo que hacerlo con planos de detalle y planos panorámicos, ¿no? Planos anchos. De hecho, como decías, los primeros planos, yo me acuerdo de unos pocos, que hasta para tratar de darle cierta complejidad visual los hace al principio como contrapicados, ¿no? Desde abajo, así como para demostrar cierto rebuscamiento, ¿no? Que puede ser también comprensible en esa medida, ¿no? En la medida en que el fotógrafo, el director de fotografía está también tratado de mostrarse de la mejor manera. Yo creo que hay eso y también que en alguna medida puede funcionar. Y probablemente lo que sí me parece que funciona mejor y a la larga va tomando más protagonismo que incluso el trabajo visual o las elecciones, digamos, estilísticas de la fotografía, es el sonido, que a mí me ha recordado mucho también al sonido de Viejo Calavera. No por nada el diseño está a cargo del director, ¿no? De Viejo Calavera, que es Kiro Russo, ¿no? O sea, también la construcción de cierta abstracción a través de lo sonoro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, igual, digamos, antes de irnos de los planos de detalle, hay una cuestión no, no sé si puede ser un spoiler, ¿no? Pero debe ser una de las películas con mayores planos de zapatos que yo he visto. ¿No? Y creo que de alguna forma hay una búsqueda no sé, de que el zapato sea algo así como un reflejo de la personalidad Mm, de los personajes. Lo que sí me parecía un poco extraño, ya vamos a hablar más adelante de los personajes, es que al personaje al que le dicen Inge y que uno presume que es un ingeniero, se va a la Isla del Sol con una suerte de mocasines. mm, Y supongo que si hay algo que los ingenieros suelen cuidar de su atuendo es sus botas, ¿no? Suelen tener buenas botas, pero quizás en los 80 los ingenieros usaban mocasines, no lo sé, eso habría que preguntar a los guionistas. Eh, pero bueno, eso sí es un poco extraño, ¿no? Esos planos mm, sobre los zapatos que constantemente, que es mostrar a los hombres que pisan la tierra o que abren senda o que, digamos, sí, seguramente es un plano en el que muy claramente se ve la presencia de algo ajeno dentro de la mm, naturaleza, ¿no? El hombre aplastando lo natural, digamos, ¿no? mm, Pero bueno, sí, como dices, el diseño sonoro es impresionante, sobre todo en algunos momentos de la película en la que lo que está fuera de campo cobra mayor importancia que lo que está dentro de campo, ¿no? Sobre todo en un momento que igual me recuerda a lo que sucede en otra película que a mí me parece que está muy relacionada con esto, que es Para recibir el canto de los pájaros, ¿no? O sea, mm, como largo discurso recurrente del cine boliviano, esta película gira en torno también al encuentro entre lo urbano y lo rural, el blanco mm, y el indio, entre la imposibilidad de comprender al otro, ¿no? No sé, y justamente en un momento del que digamos, la música invade el plano, justamente recuerda mucho al momento en el que la comunidad se enfrenta con el equipo de producción para recibir el canto de los pájaros. Entonces, esta película no solamente comparte la reflexión, perdón, el espacio con Guaraguara, sino también la reflexión, ¿no? O sea, desde Guaraguara hasta Sirena seguimos pensando sobre el encuentro entre lo urbano y lo rural, digamos, ¿no? mm. No, sí, yo creo que en esa medida es una película que se inscribe dentro de esta gran tradición de nuestro cine, que es la más dominante, que es esta, ¿no? Que se ocupa de representar y un poco problematizar las tensiones entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Eh, Tema aparte es discutir si todavía cabe seguir abonando algo más a esa tensión, digamos, en nuestro cine. Es una cuestión final, es una elección de quienes lo hacen, digamos. Sigue siendo un conflicto irresuelto, sí, digamos, pero
qué medidas se puede seguir aportando o diciendo algo nuevo o algo importante sobre el tema, es algo que valdría la pena reflexionar con más calma. Yo creo que sí, y he leído en alguna parte igual que sí, o sea, que el tema de la incomunicación, ¿no? Que es entre el mundo urbano occidentalizado y el mundo, sobre todo indígena andino, porque básicamente es el que se desarrolla, es algo que es también una constante de nuestro cine que aquí vuelve. Probablemente, a diferencia del cine de San Ginés, por ejemplo, sin toda esa dimensión política, ideológica y de reivindicación que había en su caso, ¿no? Aquí parece en un sentido más, no necesariamente anecdótico, pero más como estructural, ¿no? Que no exige una toma de posición, ni mucho menos de los realizadores, como se había en el cine de San Ginés, ¿no? Bueno, pero y eso me lleva también a que, a pesar que sí es una película que dentro de todo se inscribe en nuestra tradición, ¿no? Más dominante del cine, no sé, no sé si se puede decir que busca nuevos caminos, ¿no? Sino que yo creo que se inscribe ahí, digamos, que no sé si sea un lugar seguro, pero es un lugar ya conocido, ¿no? Para hablar del país, de Bolivia, ¿no? O sea, la tensión indio-blanco, ¿no? Eh, mm, que habrá que ver hasta qué punto realmente se justifica o no. Aquí, perdón, Dale. Andrés, que quería acotar así como para conectar con esto del encuentro entre, como menciona, ¿no? El encuentro entre dos mundos, digamos, ¿no? A partir de estos personajes. Eh, Algo que me llamó la atención mucho y junto con esto del trabajo de fotografía es el montaje, ¿no? Que como que intenta usar mucho la reiteración, ¿no? Por eso tal vez a momentos, claro, en buena parte del inicio vemos lo de lo de los pies, también vemos las vueltas por la isla y qué sé yo. Como que un intento de hablar de este encuentro, o sea, a partir del montaje y usando la fotografía que se ve súper bien, eh, la llegada a la isla y también el cómo van perdiéndose los personajes, al menos los Inges, ¿no? En lo místico de de la isla. Pero todo este trabajo de montaje y fotografía a momentos lo siento como que le quita fuerza a la historia que se está queriendo narrar o se intenta narrar, o tal vez nos da a pensar que tal vez esta historia finalmente es como una excusa para mostrarnos justamente estas sensaciones, ¿no? Del encuentro, ¿no? Con la isla y con lo desconocido, ¿no? Y por ahí tal vez haya a veces estas especie de bajones, no sé, ¿no? Que se puede percibir en el ritmo ya narrativo, digamos. No, sí, buenísimo. Justamente, Lucho, yo creo que a partir de lo que planteas, esos bajones narrativos, en gran medida también está con el nivel de implicación que logras tener con los personajes, o sea, hasta cuánto te preocupa su motivación, ¿no? Y no sé, y eso se ve resuelto casi al final de la película con dos líneas de diálogo y te dicen, estas son las motivaciones, ¿no? Te las explican, no te las muestran. Y eso creo que también es creo que algo incómodo dentro del planteamiento de la película, ¿no? Entonces, por tanto, digamos, digamos, relaciones que son un poco utilitarias, ¿no? Y hay un par de personajes que se siguen planteando como estos personajes que representan a lo urbano, que no entiende a lo indígena, y lo indígena que está totalmente desconectado. Pero nos olvidamos que en un mundo como el contemporáneo ahora hay algún tipo de conexión, algún tipo de contactos. O sea, evidentemente la comprensión mutua es imposible, pero la incomprensión absoluta también es imposible, porque ya hay puntos de contacto, estamos contaminados los unos con los otros. Y por un momento, y hay algo que a mí que les quiero plantear a ambos, es, no sé si les da la sensación que igual el blanco sigue siendo o el blanco, el citadino, sigue siendo el protagonista y al final el Aymara es un figurante, ¿no? O sea, y es un modelo y realmente no interviene y no tiene niveles de profundidad. Habría que cuestionarnos si también los blancos tienen niveles de profundidad, pero no sé, creo que ahí hay varias cosas que son sugerentes.
igual yo creo que tenemos opiniones bien distintas con relación al trabajo actoral. No sé qué opinan. Sí, a mí en realidad me parece de lo más regular el trabajo, ¿no? Puede que y seguramente se va a abundar en eso, hay algunas estridencias en algunos personajes. Yo creo que es de lo más regular, teniendo en cuenta bueno, el prontuario de malas experiencias dramáticas en el cine boliviano, ¿no? O sea, que sigue siendo unos problemas fundamentales. Yo creo que funciona otra vez mejor, eso sí, los actores más naturales que los académicos o formados, si se quiere. Me parece que los actores naturales o seminaturales, como los que hacen del policía o del guía, o incluso de los mismos comunarios, son mucho más solventes, ¿no? Más allá de ser o no profesionales, que los dos protagónicos que son actores, digamos, más profesionales, ¿no? Pero en todo caso, a diferencia de otros trabajos, creo que no me generan mayores ruidos, ¿no? O sea, yo creo que está claro el trabajo que se quiere hacer, la antipatía que se quiere generar sobre todo hacia el protagonista, que es este Inge de Mocasines, ¿no? Que probablemente era un ingeniero comercial, no civil, aunque no sé si había ya ingeniería comercial. ¿No? Yo justamente creo que ahí has dado al clavo, ¿no? O sea, yo creo que la forma de hablar de los bolivianos en la ficción es totalmente escurridiza, ¿no? Es muy raro ver una ficción en la que no parezca una impostación la forma de hablar del boliviano, que no parezca así como el ejercicio que hacía Demián Bichir, digamos, ¿no? Intentando imitar a los bolivianos, pero se le da el charro de fondo, digamos, ¿no? Y eso les pasa a los mismos bolivianos. Ya vas a ser de boliviano y entonces voy a comenzar a hablar raro, no sé cómo, digamos, ¿no? Pero me pasa lo mismo, ¿no? O sea, y ya creo que desde Dependencia Sexual concluí que creo que muchas películas bolivianas serían tremendamente superiores si siguieran el ejemplo de Velasco de Maidana, hacer una película muda. Eh, Casi sin diálogos. Y creo que Max Hutam funciona bien por eso, porque casi no tiene diálogos. O buenas de bueno, buena parte de las películas de Piñeiro. Pero bueno, creo que ya nos vamos a morder la lengua y envenenarnos, así que... Ah, pues está bien, en todo caso, y es bueno decirlo, y creo que está claro, pues no está de más decirlo que este espacio no es para hacer publicidad a nadie, ¿no? En todo caso, mucho No, no, menos nos interesa hablar bien y mal de ciertas cosas, y yo creo que si elegimos algo es porque creemos que es importante, más allá de que a alguno le guste más que a otro. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? A veces las películas de las que se habla mal incluso generan más curiosidad que de las que se hablan bien. no, 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 no. O sea, indudablemente que vale la pena ver Sirena y que está muy por encima, no solamente del 80% del cine boliviano, sino que realmente es una experiencia mucho más grata que ver tantas y tantas películas que la gente consume por montones en salas o en servicios de streaming, ¿no? O sea, Mm. vale la pena verla y es una experiencia que provoca charlar. O sea, nosotros Sí. pensábamos que este programa iba a dedicarse a 400 segundos y ya vamos por los 45 minutos, ¿no? Entonces, Sí, nada de lo que se puede hablar tanto es despreciable, ¿no? no, claro. Yo creo que en todo caso sí es una película que carga igual muchas expectativas, ¿no? Lo mismo que con Viejo Calavera, probablemente, en algunos casos con el mismo Chaco, por el trabajo previo, ¿no? De sus realizadores. O sea, también esperábamos mucho y está bien, digamos, ¿no? Y no sé si hay un estreno así, que es el riesgo de hacer un buen trabajo previamente, pues seguramente hacer un largo, ¿no? Pero antes luego más difícil eh, estar a la altura de las expectativas, ¿no? Que, que de todas maneras, yo, como dice el Andrés, están en buena medida satisfechas, ¿no? O sea, lo que no quiere decir que sea una película perfecta, ni mucho menos. Es una película que vale la pena discutir, problematizar, porque habla también de problemas que son como recurrentes y estructurales en nuestro cine, ¿no? Y por eso también es importante, porque si fuera una película inserida, probablemente no tendríamos más que
ignorarla o ni hablar o solo reírnos de ella, ¿no? Que no es el caso. Buenísimo. Mm. Bien, sí, buenísimo, bueno. Gracias Andrés Santiago, bueno, sí. Teníamos pensado un retorno más modesto en cuanto a tiempo, digamos, con Sirena, pero sí, obviamente da para mucho más todavía para seguir hablando y comentando sobre la película, que aún está en salas de cine, ¿no? Mm. Aún está en cartelera. Así que de todas maneras igual está bueno que vayamos a ver ese cine y vayamos a verlo, bueno, si es posible en las salas, salvando la situación que tenemos ahora. Bueno, eso es todo por ahora. Un agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo, en la página de la Ramona Cultural, pues como decía Andrés, vamos a volver muy pronto, ¿no? Todavía no tenemos una fecha para volver regularmente, pero bueno, este tipo de estrenos pues nos motivan a volver y realizar pues estos programas especiales. Gracias Andrés, Santiago, nos vemos pronto. Gracias, gracias, Santi. Y gracias a quienes nos están viendo un martes tan temprano, ¿no? Sí, sí, creo, creo que hemos entrado al mismo horario de los programas educativos. Habría que pedir que nos incluyan en la currícula. Con lo que debemos competir es con los debates de las elecciones Ah, municipales, no, que creo que modestia vale la aparte, pena está mucho más, incluso vernos a nosotros sí, que a está los mucho más jugadores. entretenido. Sí, 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 gracias a los que nos han seguido. Esperamos volver pronto, antes de que las clases sean presenciales. Y eso, traten de ver, ojalá, como decía el Andrés, ojalá sea una buena chance también de que Sirena vuelva a reestrenarse virtualmente, ¿no? Que yo creo que en estas circunstancias es una modalidad mucho más práctica para llegar a más público y para que se vea la película, ¿no? Porque en sala realmente está complicado ahorita, ¿no? Es una cosa ya de, además entre riesgosa y a ratos medio, eh, Irracional. sí. No, sí, sí, que sea un llamado para que cualquier servicio de streaming, ojalá que Bolivia Cine, que se estrene ahí Sí, sí, de Bolivia todas Cine se formas. ve una opción. Ojalá que pronto. Así es. Bueno, con eso terminamos entonces. Un saludo a todos. Nos vemos. Nos Hasta vemos, chao, pronto. chao.